van a sumar. Van a sumar los ángulos de este triángulo y luego aparte suman los ángulos del otro triángulo y luego aparte suman los ángulos del otro triángulo. ¿Sí? Y me van a decir qué pasa. Es disparejo, uno para ver si tiene 4. Tan irresponsable el virtual. Hola, cabrón. A mí me la volaron. Ay, patón. ¿Ya lo pediste? Ahora hay que sumarlo. Centro. Bien. Pasa. Hay que acomodar el transportador de acuerdo a cómo está el ángulo. Si el ángulo, como aquí, está de cabeza, hay que acomodar el transportador para que quede bien, ¿verdad? Y podamos hacer la medida. ¿Listo? Maestra, huele a chile relleno. Maestra, no huele bonito. Bueno, seguimos. A ver, ¿qué notaron? ¿Qué notaron en cuanto a la suma de los ángulos de cada uno de sus triángulos? Salud. ¿Qué? No, el 4 de la guachila. Ay, a mí no. El que La guachila. a mí sí. Pero debe de ser. Nomás toma un poquito y como el calal que hago. Una vez vimos un porrita guachila en Rivero. Dice su compañera, en el caso de ella, dice que al medir los ángulos de sus tres triángulos, les está dando, y al sumarlos, perdón, les está dando una suma igual a 180 grados. ¿Sí? Un triángulo, sí es cierto que tiene tres ángulos, pero tiene tres ángulos. Eso que ustedes están midiendo, ¿están dónde? ¿Dónde están? ¿Adentro de qué? Los ángulos que están midiendo. Adentro del triángulo. Por lo tanto, estos ángulos que ustedes acaban de medir se les llaman ángulos interiores. ¿Sí? Y vamos a encontrar entonces que siempre la suma de los ángulos interiores de un triángulo va a ser igual a 180 grados. Independientemente de si es un triángulo rectángulo, si es un triángulo, perdón, equilátero, si es un triángulo isósceles, la suma siempre les debe de dar 180 grados. A lo mejor ahorita no les dio los 180 grados exactos, ¿sí? Se nos pueden presentar errores a la hora que medimos. Entonces es bien importante que sepamos usar el transportador. Si el transportador no lo sabemos usar de manera correcta, nos va a estar fallando a la hora de hacer nuestras medidas, ¿sí? A lo mejor no les va a dar los 180 grados exactos, pero sí 179, por ejemplo, ¿sí? O sea que sea muy cercano el valor. No, son 152, a lo mejor a la hora que ustedes están midiendo, si tienen su ángulo así, ¿verdad? El transportador no cae, o el lado de su ángulo no cae ni en este grado ni en este, que queda a la mitad, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, tal vez no les dé los 180 grados, pero sí un valor muy cercano, ¿están de acuerdo? Bueno, ahora,
Los ángulos exteriores se van a formar al prolongar los lados de nuestros triángulos. ¿Cuántos ángulos exteriores se formaron ahorita? 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces, van a hacer lo mismo. Ustedes en uno de sus triángulos prolonguen los lados. ¿Sí? Así parecido a lo que tengo yo en el pizarrón. Prolonguen los lados y mídanlos, por favor. ¿Cuánto va a dar? ¿Nada más en uno o en los tres? En los tres, en un triángulo, pero midan los 3 ángulos exteriores. ¿Sí? Da 360, ¿no? Dice su compañero que al medirlos va a dar. No, estás mal. Es lo que quiero que vean. A mí uno me dio 110, Ok, recuerda. el otro me dio, Ah, bueno, es lo que se acuerda de la secundaria, ¿verdad? Pero ya los midió. el otro me dio, Lo que quiero es que comprueben es. Así con los dedos. ¿Sí? Entonces, midan los 3 ángulos exteriores y me dicen cuánto les da la suma. Su compañero dice que se acuerda que en la secundaria le dijeron que eran 360 grados. ¿Sí? Pues vamos a ver si es cierto. dos de los que hice me salieron 360 grados, güey. Dos de los triángulos que yo hice me salieron, la suma de los ángulos me dio 160. 160. Digo lo que es. Está midiendo mal. Está usando mal el resultado. A mí me salió los 70. Está usando mal el resultado. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién me lo dice? Este no se puede medir 45 grados. Es un ángulo recto. ¿Cómo te va a medir 45? Si es un ángulo recto, ¿cuánto debe medir? Yo no 25. O me di mal o el triángulo está mal. El triángulo está mal. El triángulo está mal. Bueno, yo no sé cómo. Entonces, al sumar ustedes o al medir primero sus ángulos exteriores y realizar la suma con ellos, les debe de dar 360 grados. Igual, independientemente del tipo de triángulo que ustedes tengan, siempre que sumen sus 3 ángulos exteriores, esa suma debe de ser de 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Qué quiere decir entonces? Que si nosotros ya sabemos identificar cuando tenemos un triángulo, ya sabemos identificar cuáles son los elementos que forman a nuestro triángulo, y ahora ya sabemos que de esos elementos, ¿sí?, va a tener ángulos interiores en donde al sumarlos su suma va a ser igual a 180 grados, y ángulos exteriores en donde al sumarlos su suma va a ser igual a 360 grados. Entonces nosotros ya vamos a poder resolver problemas en los que podamos calcular o podamos determinar la medida de cualquiera de estos ángulos. ¿Sí? ¿Qué más vamos a aplicar? Lo que acabamos de ver en el tema anterior, que fue la clasificación de los ángulos, que si van a ser suplementarios, si van a ser complementarios, etc. ¿Cómo son un ángulo interior y un ángulo exterior que comparten el mismo vértice? El doble. ¿Cómo son? Más grande. Fíjense en la figura. ¿Qué tipo de ángulos van a ser si están compartiendo el mismo vértice? ¿Son qué? No, son suplementarios. ¿Cuánto mediría desde aquí hasta acá? 180. Aparte de ser complementarios, están compartiendo el mismo vértice, tienen el mismo vértice y comparten un mismo ¿qué? Lado. Entonces, ¿qué otro tipo de ángulos van a ser? Consecutivos son, Negativo. si están juntos uno del otro, ¿cómo se llaman? ¿Verdad? Entonces, los ángulos interior y exterior que están compartiendo el mismo vértice van a tener esa característica, que van a ser suplementarios y además son adyacentes o
¿Cuánto? 107. ¿107? 107 más 73 nos da 180. Entonces, esos conceptos que ya revisamos, pues entonces ahora los vamos a aplicar para poder resolver, ¿sí? Para poder resolver incógnitas en nuestros triángulos. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Dudas? Entonces, los únicos que se les va a poder medir los de abajo, porque se ve. ¿Cómo que sumarlo? ¿Cuál es tu ángulo? ¿Cuál es tu ángulo externo acá arriba? ¿El dos, no? ¿Y si tú conoces este? ¿Vas a conocer este de acá? ¿Cuál no es todo esto? ¿Son suplementarios, sí o no? Entonces, si podemos medirlos, podemos determinar. ¿Cómo vas a poner tu transportador? Ah, bueno, como tu ángulo es este, pues yo agarro de referencia uno de estos lados y hago medidas de manera normal. Es lo que hace ratito les decía, ustedes van a acomodar el transportador de acuerdo a cómo está orientado su ángulo. ¿Sí? Tienen que moverlo, tienen que voltearlo. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, ¿dudas con esto? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¿Está bien? No. Entonces, ¿qué digo yo? No, dije que no. ¿No? Vamos a hacer algunos Ejercicio. ejercicios. No, no, no. Pero eso no es mucho más. ¿Puedo grabar? Esto ya se va. Juanca, que sexy, también de fotógrafo. No, se cae. No te subas el tono. Ejercicios. No me resuelven el tono. Número 1. ¿Va a dictarlo? Sí, número 1. A partir de las siguientes figuras. A partir de las siguientes, ¿qué? Determina el valor de los ángulos desconocidos. ¿Determina qué? El valor de los ángulos desconocidos. ¿Los van copiando en sus cuadernos? Sí. En este caso, todos los ángulos de cada uno. Los que nos indiquen. Sí, los que no conozcamos. Y me junto con él. Lo conozco así de amigos. ¿Se ha comprado? ¿Del plano? Vamos a sacar el valor del ángulo C. Tenemos que poner Pero yo... los ángulos ahí. ¿Qué?